Bueno, pues continuamos con las charlas este primer día de las jornadas del cómic de este año y al igual que sucedía en el caso de Iván hace un ratito, estamos súper felices de contar hoy con autores que sentimos realmente que juegan en casa. Yo creo que esto es un poquito la casa, ¿no?, de todos los que hacéis cómics y queréis reuniros con vuestros fans y de los fans que queréis reuniros con los autores, pero en estos casos es prácticamente más literal, ¿no? Iván aparte era de Avilés, pero es que en el caso de Adrián además empezó a vivir las jornadas ya desde pequeñito, ya no venías, te traían y la verdad que da gusto, da placer y da especial alegría, ¿no?, ahora tenerte desde este otro lado como invitado de lujo para nosotros. Y bueno, aprovecha para recorrer un poquito toda tu trayectoria. Vas a ver cosas a lo largo de estas proyecciones que a lo mejor hace bastante tiempo que no ves, pero es que realmente esto demuestra la profundidad del tiempo, de la pasión que llevas queriendo ser dibujante y peleando por este sueño, porque al final, como todos los sueños, está bien tenerlos, pero luego hay que perseguirlos para poder tocarlos de verdad, ¿no? Y a veces parece como que apareces ahí, tienes suerte. Efectivamente, la suerte es algo importante, pero el trabajo, las ganas, la dedicación y la pasión sin duda lo son, ¿no? Entonces, como todavía no habíamos recorrido esa primera parte inicial de tu trayectoria, y aunque sea una pregunta un poco típica de festival, no es menos obligatoria porque queremos saber de dónde viene, ¿no? Me vas a decir seguro, yo es que nunca me recuerdo sin dibujar y seguro que es verdad. Me vas a contar alguna anécdota que probablemente te la hayan contado y ni siquiera la recuerdes verdaderamente como tuya, pero sí quiero que me cuentes esos primeros recuerdos tuyos, en lo que te recuerdas disfrutando de un cómic, qué lecturas eran y en qué momento te diste cuenta que eso lo hacía gente y dijiste, coño, pues yo a lo mejor también podría hacerlo. Es más, no solo podría, sino que quiero hacerlo. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir. Efectivamente, esto, como bien dices, eso nos pasa a todos, yo creo. No te llegas a recordar sin dibujar. Creo que también, aunque es como la cosa más estereotípica viniendo de nuestro país, los cómics de Mortadelo y Filemón y la editorial Bruguera en general fueron lo primero con lo que yo conocí el medio del cómic a través de mi padre, que era un gran coleccionista de ese tipo de tebeos, y yo siempre, la anécdota de esas que no sabes si son reales de verdad o si es un recuerdo inventado o mínimamente modificado, es que yo estaba leyendo, cuando ya estaba disfrutando de los cómics de Mortadelo y Filemón, recuerdo en la colección de Magos del Humor que al final venía siempre la biografía de Francisco Ibáñez, que tristemente fallecido hace unas semanas. Pues yo recuerdo fascinarme leyendo la biografía, incluso viendo la fotografía en concreto, donde sale Francisco Ibáñez en su tablero de dibujo mirando a la cámara, y era una imagen que me impactó muchísimo de niño, y en ese recuerdo medio real, medio ficticio, voy al salón donde están mis padres y les digo que yo de mayor quiero ser como Ibáñez. A partir de ahí yo, evidentemente, sigo dibujando. Hay dos pasiones que luego se acaban juntando, porque una viene de la lectura de cómics en sí y del dibujo y de querer imitar esas historias y demás, y otra viene por parte de los superhéroes. Pero yo no recuerdo, o sea, yo no descubro, a los superhéroes en el cómic hasta unos cuantos años después. Para mí los superhéroes eran personajes que aparecían en películas de Batman y Superman, y luego ya más adelante la llegada de los 2000 con X-Men, Spider-Man, etc. Y las series de animación de la época de los 90. Cuando yo descubro que, aparte de poder disfrutar esos personajes, los puedo disfrutar también en cómic, como que todo se une, se alinean los astros, y decido, supongo que inconscientemente, que lo que me gustaría hacer profesionalmente en el futuro, en vez de ser futbolista o este tipo de cosas que decían seguramente la mayoría de chavales de mi escuela, era dedicarme a ser dibujante de cómics. Bueno, esa es una decisión que en un momento determinado puede ser fácil tener, pero luego hay que perseguirla, como decíamos. Estamos viendo varias páginas lejanas en el tiempo, ¿no?, que me imagino que las ves ahora y como os pasa a todos los dibujantes, ay Dios mío, qué vergüenza, pero por otro lado yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Es un ejemplo de los pasos que hay que ir dando para ir mejorando. Cuéntanos un poquito, sobre todo, cuando empiezas ya no solo a dibujar en tu casa, que ese es un momento relativamente fácil, porque seguro que la gente que te rodea te dice, ah, qué bien, qué gracia, qué chulo, qué bonito, sino que ya empieza a poder verlo la gente, probablemente a través de la época de los fanzines, ¿no?, que te reúnes con gente, que empiezas a publicar, que esas páginas ya llegan a gente que igual no te conoce tanto, y empiezan a darte su opinión. Cuéntanos un poquito esa etapa de efervescencia.
Sí, además es una etapa que yo recuerdo con muchísima ilusión porque el hecho de publicar en sí a mí era una cosa que me fascinaba desde niño. Yo recuerdo cuando hacía mis propios cómics en casa de crío, yo hasta en las primeras páginas escribía a mano como un copyright, ponía copyright Adrián Gutiérrez, ISBN, y me inventaba un ISBN porque yo como veía esas cosas al principio de los cómics, pues pensaba que que había que ponerlas, ¿no? O incluso código de barras así dibujados a mano y demás. Entonces, cuando empiezan a surgir las primeras oportunidades, en mi caso es con la llegada, cuando llega Internet a mi casa y veo que hay gente que empieza a compartir su trabajo. De esto te hablo incluso antes de la época efervescente de redes sociales, de foros dedicados al dibujo, donde empiezas a conocer a gente que tiene la misma afición que tú, y empiezas, bueno, pues a ver distintos trabajos. Eso también es súper enriquecedor. Y la primera publicación que yo tengo como tal en un fanzine era en el número 1 de un fanzine que era en versión digital al principio, luego se hizo una versión en papel que se llamaba Brainstorming. Y para ello hice unos personajes que ahí todavía mantenía un poco de las raíces de ese cómic de Bruguera con el que yo me había aficionado de niño, que se llamaban Antonín y Juanín, y eran una especie de zipizape versión asturiana, para que nos entendamos. El fanzine era a nivel nacional, pero yo intentaba meter cosas de Asturias, simplemente las localidades o cosas así. Y ese es el principio. Y luego a partir de ahí pues empiezan a aparecer alguna otra publicación así muy casual. Recuerdo una revista que se llamaba La Codorniz con K, que era como de tiras cómicas. Ahí recuerdo hacer alguna. Y luego hay un momento donde descubro accidentalmente, a través de los blogs, de la época de Blogspot y todo esto, a Kenny Ruiz, que es un dibujante de aquí de España súper famoso. Y es cuando estaba empezando a dibujar El Cazador de Rayos. Y a mí El Cazador de Rayos es un cómic que me cambia la vida. Es como un antes y un después, porque tiene un estilo muy parecido a lo que yo en mi imaginación me gustaría poder realizar en un campo así más serio y menos de humor, en el que me había estado moviendo hasta ahora, pensando que, en mi ignorancia, que para poder vivir del cómic aquí en España, incluso antes de pensar en trabajar para Estados Unidos, tenía que adaptar mi estilo al de Bruguera. Y a partir de ahí se empiezan a juntar más astros, y ahí ya los cómics de superhéroes empiezan a hacer mucha mella en mí, y empiezo a conocer a otros autores. Descubro que hay autores españoles que están trabajando para Estados Unidos, y a partir de ahí es mover todos los esfuerzos a trabajar día a día para llegar al objetivo. Me resulta llamativo que, claro, tú, como bien decías, tenías mucha influencia como lector de la escuela bruguera, incluso pensabas que si hago algo así es más fácil que entre bien en este país. Y ya después de las series de animación, en las películas de superhéroes, ya conocer que había los... Es cierto que los cómics de superhéroes en esa época ya empezaban a estar también bastante influenciados por el manga, ¿no? Pero que tú veas una obra claramente influenciada por el manga, como es el trabajo de Kenny Ruiz, aunque ahí lo tira un poco en formato más europeo también, y te llamará mucho la atención, ¿no? Porque luego sí que es cierto que hasta ahora no lo hemos mencionado, pero lo vamos a mencionar mucho, incluso cuando hablemos de tu actual Blue Beetle, la presencia de recursos del manga en tu obra. ¿Eso te venía, no a lo mejor del cómic, pero sí de series de animación o tal? ¿O de dónde te viene a ti esa fascinación? Porque no hemos hablado de ese elemento, hemos hablado de los superhéroes, hemos hablado de Bruguera, pero no hemos hablado de la presencia del manga en tu trabajo. Sí, el manga en mi caso también ha estado muy presente durante toda mi vida. Mi generación es la generación de Dragon Ball, de Oliver y Benji. Luego fue cuando llegó Pokémon, Digimon, todas estas cosas, Rin y Gaudi. Ese tipo de animes a mí me influenciaron muchísimo. Y me pasó un poco lo mismo que con los superhéroes, que luego descubro que también puedo leer eso. Yo cuando era chaval, el primer manga que recuerdo leer fue Dragon Ball, y fue en la biblioteca de Mieres, porque ni siquiera recuerdo puntos de venta como tal en Mieres para poder consumirlo. Y eso también es una cosa que me fascinaba mucho. ¿Qué pasa? Que yo el tema manga japonés, el tema anime en este caso, que a mí también me gustaba mucho reproducir dibujando, también era una cosa que no creía que si algún día yo podía dedicarme a esto, pudiera coger esas influencias que a mí tanto me llamaban la atención y poder aplicarlas a mi trabajo. Al final es todo un poco un proceso de descubrimiento y de ensayo-error hasta llegar un poco a
a ese estilo que supongo que he mantenido, espero que cada día mejor, desde que me profesionalizo. Bueno, al final no dejamos de ser, ¿no? Sino una especie de capas de lo que nos va formando, y en el trabajo pasa igual. Y ahora, aprovechando que estamos viendo la portada de 1934, El cielo por asalto, bueno, es un cómic que haces con guión de Rafael Jiménez Santos, ¿no? Que transcurre un poco, o cuenta la revolución obrera de los mineros asturianos, ¿no? En la época del gobierno de la República, con las RUCs y demás. Y tras ese trasfondo, o con ese trasfondo histórico real, ya sabéis, con Unidos, Hermanos Proletarios y toda mitología ya, que ya forma parte de la historia de la provincia y de la historia en general, decidís contar una historia de aventuras, de acción, de fantasía. Pero primero, ¿cómo llegas a este proyecto? ¿Y cómo fue enfrentarte ya no a hacer 4 páginas para un fanzine o una tira, sino esto ya es hacer un cómic de verdad? Sí, el proyecto más bien llega a mí. Aquí entramos en la época de las redes sociales. La época de las redes sociales empieza a aparecer Facebook, Twitter y demás. Ahí sí que es una explosión muy grande de influencias porque empiezas a conocer a muchísima gente, profesionales, aficionados, todo tipo de personas relacionadas con el mundo del cómic. En una de esas yo conozco a Rafael Jiménez, me interesa bastante ese proyecto que él tiene en mente de reproducir o volver a contar la historia de esos convulsos años de España al principio, durante la Guerra Civil. Hace un primer cómic situado en el año 36 con el inicio de la guerra, pero metiendo superhéroes. A mí el hecho de mezclar historia y ficción, en concreto con el género de superhéroes, es una cosa que me llamó mucho la atención desde que conocí Watchmen. Entonces era una cosa que me molaba, me llamaba mucho la atención, me compré el cómic y a partir de ahí pues surge un poco la oportunidad, me contacta y me dice, oye, tú que eres de aquí de Asturias y tal, y hay un momento de la historia que creemos que es muy rico y del que se puede aprovechar mucho, y queremos hacer lo mismo que hemos hecho con el cómic de 1936. ¿Te apuntas? Y hacia adelante. Hay un cambio grande a partir de ahí. Es la primera vez... Es verdad que desde la época de los fanzines te empiezas a enfrentar un poco a fechas de entrega, pero son fechas de entrega que no es que no te puedas tomar en serio, pero digamos que son como muy laxas, muy abiertas. Aquí ya estamos hablando de que esto tiene que ir a imprenta, va a salir en toda España o en bastantes puntos de la península, y lo tienes que tener para dentro de X tiempo. Es curioso porque cuando lo hice, si mal no recuerdo, son unas 30 páginas y me dieron como 3 meses, y eso me parecía poquísimo tiempo. Porque yo estaba acostumbrado a estar en mi casa, a coger mi página y trabajar mi viñeta a viñeta y tomarme el tiempo que yo quisiera. Y de repente eso cambia y tengo que entregar una media de 10 páginas al mes, y eso me parece muchísimo. Luego la historia me demuestra que no era tanto. Que no era para tanto ni muchísimo menos, pero en ese entonces pues sí que lo parecía. Lo haces lo mejor que puedes en el tiempo que te dan, cumples y cruzas los dedos para que salga lo mejor posible. Vamos a pararnos un poquito más antes de ya seguir avanzando en tu trayectoria, porque dijiste varias cosas que me gustaron mucho alrededor de las muchas entrevistas, presentaciones, comentarios, también apariciones en canales de YouTube, etcétera, que hicisteis con este cómic. Y una de las que me gustó especialmente, y ahora ya con la perspectiva del tiempo espero que sigas reafirmándola, no sé qué que tú te sentías más feliz haciendo esto que estabas haciendo que cualquier otro trabajo que pudieras tener, porque una cosa que tenía un dibujante es que quiere dibujar, y eso te permitía pues ver que podías hacerlo y ser feliz. Ahora que además ya es tu profesión más remunerada y perfecto, ¿sigues considerando que es un trabajo que te hace sentir un privilegiado? Sí, totalmente. Yo, de verdad, no hay día en el que no me sienta afortunado de donde estoy y lo que me gustaría poder mantenerlo durante muchos años o el resto de mi vida. Pero tal es así que, en concreto, en la posición en la que estoy yo ahora, y que
como digo, espero poder mantener muchísimo tiempo. Si mañana ocurre una serie de catastróficas circunstancias y tengo que dejar de dedicarme a esto, yo voy a seguir agradecido el resto de mi vida porque lo he conseguido. Porque algo que yo tenía en mi cabeza desde niño y que había imaginado de 1000 maneras posibles y a diario y dibujando y conociendo a gente y pasándolo mal y pasando muchos nervios y frustraciones y demás, decir, lo he conseguido, para mí es una de las cosas más grandes que han pasado en mi vida y me siento muy afortunado. Así que sí, me reafirmo totalmente y espero poder seguir reafirmándome mucho tiempo. Me gusta mucho oír eso y me parecía que era importante en este momento porque muchas veces, claro, nos sentamos y hablamos, es cierto, evidentemente, del esfuerzo que supone, de las horas de desvelo, de las fechas de entrega, pero también eso, ¿no? Luego lo bonito que es dedicarte a algo que te gusta y algo que te hace feliz y que hace feliz a la gente. Y creo que a veces preguntamos mucho más, ¿no? Por las cosas negativas, o nos fijamos más y se nos olvida, ¿no? Lo maravilloso que es este medio alrededor del que llevamos 28 años aquí hablando. O sea, que esto, ¿de cuántas cosas se hace, no? No se hace de tantas. Otra cosa siempre hay cosas negativas, o sea, claro, en cualquier aspecto de la vida, en cualquier cosa, nada es blanco-negro. La cosa es que al final eso te compense. Yo tengo días en los que lo paso súper mal. Bueno, lo paso mal porque me agobio por esto, por lo otro, porque esta viñeta no me ha quedado como me gusta, porque voy muy justo para la fecha de entrega y te pidas a pensar cosas, esto, lo otro, tal y cual. Pero al fin de cuentas, si lo piensas fríamente, compensa y muchísimo. Y como eso lo puedes pensar con cualquier cosa. Tienes una pareja y por lo que sea tienes una mala época, o una discusión, o lo que sea. Tienes un problema en la vida de esta índole, de la otra, lo que sea, pero a fin de cuentas el conjunto total es lo que tiene que compensar. No se puede ser feliz 100% con nada. Es que, claro, ¿no? O sea, tú empezaste a venir aquí muy pequeño. Ese es el tipo de mensajes que me gusta que la gente que va a escuchar pues también recuerde, ¿no? O sea, lo maravilloso de esto. En aquella época la otra cosa que te dije que eran dos era que para ti hubo un cambio que me parece además también muy bien explicado como artista, que tú hasta ese momento cuando dibujabas fanzines, cuando dibujabas en tu casa siempre te esforzabas en cómo dibujar mejor, ¿no? Cómo esta mano queda mejor y que te diste cuenta llegado a ese punto al tener que enfrentar tantas páginas que, bueno, que igual había cerrado el tiro, ¿no? Que eso era importante, pero que más importante era cómo cuento esto bien. Sí. Y yo creo que ese es un punto de inflexión que es esencial a la hora de ser profesional de cómic. Sí, lo que pasa es que a mí el tema de la narrativa creo que es una cosa de la que no fui consciente hasta, bueno, yo qué sé, ¿cuánto? Era 15 años o algo así, ya cuando estaba en el instituto, que es cuando me empieza a interesar más el cómo empiezo a contar las historias y demás. Pero cuando eres más chaval, incluso aunque dedicara muchísimo tiempo por página, ya en el momento de 1934 intentaba que el conjunto de la página, con las habilidades que yo tenía en ese momento, fuera lo mejor posible en base a los conocimientos que yo tenía. Pero a mí, a fin de cuentas, aparte de, aunque dibujar es lo que me apasiona, es el contar la historia. O sea, yo de niño era raro que dibujara una ilustración sin más, un Batman, por decir algo, o un Mortadelo, lo que sea. No, tenía que ser una situación, tenía que ser un golpe, está pasando esto, o este personaje está volando, y al fondo aparece un detallito de tal. Siempre tenía que haber algo que se estuviera contando. Lo que pasa es que seguramente de eso no fui especialmente consciente hasta ya muchos años después. También me parece muy importante, y bueno, ya pasó también en la charla anterior, poner aquí un poquito algo del Ensueños, ¿no? Yo creo que es una revista porque lo considero una revista y como tal siempre lo hemos considerado, que hay que reivindicar sobre todo este año que no la tenemos, con esperanza de que Josito se líe la manta a la cabeza y la vuelva a tener, ¿no? Porque como bien nos decía Adrián, todo tiene cosas malas, pero también tiene cosas muy buenas. Y tú coges esta revista y tienes aquí dos invitados hoy que abren la 28 edición de las jornadas y que han hecho portadas de esta revista, que han puesto páginas en el interior, y eso te pone las cosas en perspectiva, ¿no? Y en un momento en el que a lo mejor tú no estabas dibujando en aquel momento pues para DC y pues ya se había acabado el cielo por asalto, tener una publicación que te da un contacto con el público, ¿no? Además en un evento que viene gente que ama el cómic y que encima la podía tener gratis el día de la clausura. Yo creo que a veces hay que recordarle a quien lo hace el valor que tiene y lo importante que es en ese momento, ¿no? Tener ese escaparate siempre y además tan cerca aquí, ¿no? También en Asturias, yo creo que hay que seguir reivindicando en el Sueños. Cuéntanos tú un poquito cómo fue no solo empezar colaborando, sino acabar haciendo la portada de uno de los números. Para mí el Ensueños es una de las cosas más importantes también de
de mi vida como dibujante. Primero porque me dio una ventana también importante en un momento de mi vida en el que, pues eso, yo no era nadie, por así decirlo. Conozco a Josito y me encuentro con esta revista que aúna tanto a profesionales del medio como a gente que en ese entonces estábamos empezando y que quizá podíamos tener 1.000 fallos más de los que tenemos a día de hoy. Y era una cosa que yo agradecí mucho. Aparte, al conocerle también me llevo una amistad muy bonita que por fortuna mantengo. Y me da mucha pena, la verdad, que este año no haya En Sueños y me encantaría que el año que viene volviera porque me gustaba mucho la idea de un escaparate de tantos dibujantes y de tantas obras tan sumamente distintas, de autores con más reconocido, con menos. Seguramente es una ventana buena para autores ya no solamente asturianos, sino de toda España que están empezando y poder enfrentarse a una fecha de entrega y a este tipo de cosas. Y son proyectos que merecen la pena y que da pena cuando, por desgracia, desaparecen. Y luego llega el momento en que dices, oye, pues, ¿por qué no voy a dar el salto al mercado americano? Y comienzas a hacer pruebas, ¿no? Cuéntanos en qué momento decides, venga, sí, me voy a poner a ello. Sí, bueno, el mercado americano era una cosa que, como te digo, desde que empiezo a conocer el cómic de superhéroes y que hay autores españoles dedicándose a ello, me empieza a llamar más y más la atención. Yo, sobre todo a partir del instituto, empiezo a disfrutar muchísimo del cómic de superhéroes. Para mí es el momento en el que empiezo a conocer muchos clásicos, a empezar a apuntarme a mis primeras series regulares. En mi caso, Ultimate Spider-Man de Bendis y Mark Bagley marcan un antes y un después también, porque era una serie que seguía mes a mes, la disfrutaba muchísimo. También ese rollo adolescente creo que era una cosa con la que yo me podía sentir identificado dentro de unos márgenes con Peter Parker y el resto de personajes. Y llega un punto en el que yo decido que lo que he estado haciendo por mi cuenta, antes al principio había puesto unas pequeñas páginas que eran de un webcómic que yo hacía por mi cuenta que se llamaba Silverblade, pues decido que quiero profesionalizarme y que este es el camino. Al principio es un poco complicado porque, curiosamente, se relaciona un poco con la historia de Jaime Reyes, Blue Beetle, que he terminado dibujando. Yo estoy en un punto de mi vida, cuando terminé el instituto, que no sé bien lo que voy a hacer. Porque sí, yo quiero dedicarme a esto y quiero poner todos mis esfuerzos en ello. Pero la vida, por otro lado, me está recordando constantemente lo difícil que es, lo complicado que es. Quizá tienes que estudiar una carrera, quizá tienes que dedicarte a otra cosa y dejar lo del dibujo como algo secundario, como una pasión, como una afición. Pero en noviembre de 2012, lo que era el Expo Cómic, ahora no sé cómo se llama el Salón del Cómic de Madrid, la verdad, porque ha cambiado tanto de nombre estos últimos años, pero bueno, en ese entonces se llamaba el Expo Cómic. Trae a dos editores, uno de Marvel y otro de DC. El de Marvel, si mal no recuerdo, era Daniel Ketchum y el de DC era Greg Locard. Y bueno, pues tenías esa ventana en la cual tú por la página web del Expo Comic podías mandar tus archivos, tu trabajo, y luego los editores lo seleccionaban y cogían como a unos pocos para poder tener una entrevista allí. Yo fui seleccionado por la parte de Greg Locard. Y de un día para otro, mis padres me cogen por banda y nos plantamos en Madrid, un viaje de 4 horas en coche, para tener esa entrevista, un sábado de diciembre súper frío, yo más nervioso de lo que he estado nunca, y soy una persona nerviosa, y parece que a Greg Locard le gustaba mucho mi trabajo, quizás no para publicar, estamos hablando de hace 11 años, pero sí que vio algo. Eso impacta tanto en mí y en mis padres, en mi familia, que mis padres habían creído en mí, pero tenían como ese miedo, que entiendo perfectamente siendo padres, que me permiten, por así decirlo, o me animan más bien a que recorra esa senda y siga trabajando y siga buscando oportunidades con otros editores hasta que finalmente
termine sonando la flauta. Entonces yo a partir de ahí me encierro en mi cuarto y me pongo como si, yo lo planteaba como si estuviera estudiando una carrera por mi cuenta. Entonces yo me levantaba, desayunaba tal y me ponía a trabajar 8, 10 horas todos los días, hacer páginas, pum, 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 pum. Conocer gente, empecé a conocer algunos autores que ya trabajaban para el mercado americano y me explicaban un poco cómo iba el tema. Empiezan a aparecer eso de los plazos de entrega que no se parecen en nada a lo de 1934. Y en el año 2018 conozco a Pepe Caldelas, que está aquí, y ve algo en mí y empieza a mover mi trabajo por Estados Unidos. Empiezan a salir algunas pequeñas oportunidades, primero simplemente de muestras de páginas, luego con algunas editoriales así pequeñitas aquí y allá. Y en febrero de 2021, de la nada, una noche, aparece la oportunidad de trabajar con DC. Y te quedas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y aquí estamos ahora viendo imágenes, pero tengo una curiosidad. Yo lo viví muy de lado por lo que ibas poniendo tú en Facebook, ya ves que tampoco entró mucho, pero tú antes de eso, o en esa época más o menos, estuviste como una especie de como de concurso de talentos que la gente iba descalificando uno a otro. Ahí ¿Eso está. forma parte de este proceso? Exacto, ese es el primer trabajo que yo tengo para DC. El primer trabajo que yo tengo para DC no es una publicación al uso, sino que ellos lo que nos proponen es que DC va a hacer una especie de concurso, lo llamaban el Round Robin, en el cual iban a proponer varias series de diversos personajes de la editorial para que luego a través de Twitter y de la aplicación de DC en Estados Unidos los lectores fueran votando en función de lo que ellos consideraban que les llamaba más o menos la atención, hasta que solamente quedara uno, y ese uno se terminaría publicando como una miniserie de 6 números. Nosotros llegamos hasta las semifinales, lo cual se tradujo en que tú cada vez que pasabas una criba te daban la oportunidad de realizar un pequeño trabajo. Entonces yo pude hacer una portada, que al final terminó siendo la portada de día de graduación, la del número 1, quiero decir, y las primeras 10 páginas de lo que sería un supuesto número 1 de Blue Beetle el día de graduación. Como digo, nos quedamos en las semifinales, perdemos contra Escuadrón Suicida, si mal no recuerdo. Y bueno, se queda ahí un poco la cosa. Para mí, volvemos un poco a lo que hablaba antes, fue una experiencia tan sumamente importante y bonita, que yo recuerdo que cuando entregué la última de esas páginas había estado como súper concentrado en ellas, súper tenso por lo que suponía, que fuera lo mejor posible, pero en el tiempo que te daban. Recuerdo enviarla y echarme a llorar de emoción, porque sentía que había logrado lo que tanto ansiaba. Estaba ahí. ¿Se iba a quedar ahí o no? Yo en ese momento no lo sabía, pero para mí ya valía todo la pena. A partir de ahí empiezo luego a trabajar con una editorial que se llamaba Interpop, allí en Estados Unidos, y unos meses después, de la noche a la mañana, nos reúne de nuevo el mismo editor, Andrew Marino, y nos dice que le han dado luz verde a Blue Beetle el día de graduación para realizar los 6 números, aunque no hayamos ganado, y que querían reunir al equipo original, que habíamos participado en ese concurso, incluyéndome a mí como el dibujante, y empezamos la andadura que se ha mantenido hasta hoy. Sí, y además es un momento, evidentemente, el momento de más popularidad de la historia del personaje, ¿no? A lo largo de sus 3 reencarnaciones, Jaime Reyes, que ya el año pasado con la presencia aquí de Cully Hamner estuvimos hablando bastante de él, pero que sí, que es un personaje que había tenido este nuevo relanzamiento, que era un personaje que llamaba la atención por la representatividad y la visibilidad de la comunidad latina y un montón de cosas, pero que esto se ha visto elevado a la enésima potencia por la película de Ángel Manuel Soto, ¿no? Protagonizada por Solo Maridueña, donde todo esto está mucho más presente, conecta con el público muy bien. En ese momento resulta que además el personaje lo está dibujando alguien que tenemos tan cerca, lo cual nos parece maravilloso, y DC decide hacer una serie de intervenciones que yo creo que no había hecho nunca, o si lo había hecho muy pocas veces, que era la comunidad latina está respondiendo muy bien, el personaje le resulta muy representativo. ¿Qué pasa si sacamos el cómic al mismo tiempo en español y en americano?
Y ya digo, yo creo que no se había hecho nunca, pero esto no deja de ser un honor dentro de la historia del cómic americano que una mayor pues decida sacarlo en 2 planetas. ¿No fue la primera? No se había hecho nunca, ¿ves? Sí, fue la primera, bien. Entonces yo creo que esto es una cosa que queda ya para siempre, ¿no? Cuando por primera vez se publica un idioma aprovechando también la relevancia del español allí, que ha sido uno que has hecho tú. Sí, yo hay una serie de cosas relacionadas con el trabajo en DC y con Blue Beetle con las que me siento súper afortunado porque como que siendo mis primeros trabajos, yo ahí sí que es una cosa que yo siempre me había imaginado de otra manera. Yo siempre me había imaginado que si algún día llegaba a Marvel o a DC, seguramente tendría que hacer algún número de fill-in o terminar algunas páginas porque algún autor no llegaba a tiempo o este tipo de cosas. No me esperaba para nada que la primera oportunidad que me dieran, más allá del concurso, fuera precisamente dibujar una serie limitada. Además con mis portadas, diseñando una serie de personajes nuevos, trayendo al mundo de los cómics algo de la película que en ese momento todavía no se había estrenado, pero que supongo que más adelante otros dibujantes que realicen trabajos con Blue Beetle van a tener que hacer, como la ciudad de Palmera City, o el personaje de Victoria Kord, o los nuevos Beatles. Entonces, eso ya de por sí me parece como muy grande y me siento como muy, muy agradecido. Pero además luego está esa cosa sin precedentes que es que apostaran tanto por hacer el cómic tanto en inglés como en español. Yo al principio pensaba que iba a ser una cosa solamente para el número 1, pero cuando veo que empieza a aparecer en el 2, en el 3, 4, etcétera, la nueva serie que se está publicando ahora también, entiendo que tiene que ver con que está respondiendo muy bien entre esa comunidad. Y a mí me llena bastante de orgullo poder ser quien está dibujando esa serie y llegando en Estados Unidos tanto al público americano, digamos clásico, como a otros públicos. Antes cuando hablaste de Ultimate Spider-Man, ¿no? Que era pues recoger un poco otra vez desde el número 1 lo que ya había pasado con Spider-Man en su momento. Lo estaba escuchando porque te gustaba y era como si ya el destino te tuviera preparado una serie como esta, ¿no? Porque evidentemente hay mucha ciencia ficción, mucha pelea que salvar el mundo con buen cómic de superhéroes. Pero sí que también tiene mucho eso que le pasaba a Peter Parker, de que él tiene que aprobar, tiene pues que mantenerse con su grupo de amigos, cuenta muy bien pues la presión de ese momento de la adolescencia, en el que parece que todo pasa muy deprisa. Y sí que contiene eso donde lo superheroico pesa mucho, ¿no? Pero también lo que pasa en la vida común del personaje, cómo le afecta a ser superhéroe, tiene también mucho peso, más que en otros cómics de superhéroes, como también pasaba, como decíamos, en estos, ¿no? Sí, yo como lector, gustándome evidentemente, si me gusta el mundo de los superhéroes, porque me gusta también la acción, los disfraces, etcétera, pero siempre me gusta mucho ver la vida personal de los personajes, cómo compaginan sus dos identidades, los conflictos del día a día en los que se puedan estar metiendo, porque creo que eso también es lo que los hace humanos y les pone los pies en el suelo, por así decirlo. Y a mí me gusta mucho esa parte del mito de los superhéroes. Y en Ultimate Spider-Man en concreto como que había unas cantidades enormes de eso. Cuando llego a Blue Beetle, uno de mis deseos es precisamente poder contar no solamente mucha acción, que además me encanta dibujar acción y pensar mucho en poses súper chulas y súper dinámico y todo esto, pero también el desarrollar los personajes. Es más, no voy a hacer spoilers, evidentemente, pero el número que estoy empezando a dibujar ahora, la semana pasada me pidió perdón entre comillas, el guionista, por la poca acción que tenía. Y yo le dije, no, al contrario, porque voy a dibujar una serie de cosas que a mí me interesa mucho. Si yo fuera lector, lo que a mí me gustaría ahora leer de estos personajes y de su desarrollo en sus vidas. Entonces es una cosa que agradezco mucho y que me retrotrae efectivamente al Ultimate Spider-Man en concreto. ¿Y viste la película, evidentemente? Sí. Cuéntame. Sí, mira, de hecho la quería ver el día del estreno, pero para mí la película de Blue Beetle era importante. Evidentemente yo no he hecho la película, yo no tengo que ver en la película, por así decirlo, simplemente me estoy limitando a hacer unos cómics que tienen ciertas similitudes con lo que pasa en la película por imposición de
de la editorial, pero para mí era algo muy, muy importante, era un evento. Así que era una cosa que me gustaba mucho la idea de poder disfrutarla con mi gente cercana. Entonces mi chica y yo acordamos buscar un día que a nosotros nos viniera bien, junto con con el resto de personas de mi núcleo cercano, que en este caso eran mis padres, mi hermana, su chica, mi primo y mis mejores amigos. Entonces nos reunimos para ver la película un miércoles, si mal no recuerdo, y aunque estuve ahí unos días que tenía muchas ganas de verla, me aguanté y valió la pena. Primero porque no pretendo ser objetivo, ni muchísimo menos. A mí la película me encantó, la disfruté mucho, lo digo de corazón. Pero además para mí fue un evento muy bonito poder disfrutar con mis seres más cercanos. Recuerdo terminar de verla, luego nos fuimos a cenar. Me hizo una ilusión enorme ver a mi madre tan sumamente emocionada con una película de superhéroes, simplemente por el hecho de que sabía que su hijo estaba participando en cierta medida con el mito del personaje. Y ya te digo, fue una experiencia estupenda. Me ha dado rabia porque por cuestiones de vida, agenda, deadlines y demás, no he podido volver a verla, pero me hubiera encantado volver a verla en el cine. Y no solo te ha permitido dibujar Blue Beetle, sino bueno, pues que has tenido la oportunidad de dibujar a lo largo de estos meses pues otros iconos del cómic de superhéroes que se pasaban por aquí, que forman ya parte de la cultura popular universal, como Flash, Superman. Todo eso como aficionado a los superhéroes lo dibujas, te sigue emocionando, lo celebras especialmente cada vez que sale un personaje de esos y tienes la oportunidad de dibujarlo. Sí, claro. O ya un poco... No, para nada. Yo me sigo emocionando y yo qué sé, si recibo mañana un guión en el que aparece otro personaje que tengo muchas ganas de dibujar, pues voy a volver a alegrarme. Dibujar a Batman y Superman en concreto, evidentemente pesa un poco, porque te paras a pensar en que son unos iconos tan grandes que los hemos visto durante toda nuestra vida en miles de versiones y uno a lo mejor tiende a pensar, bueno, a lo mejor no estoy preparado para enfrentarme a esto, pero la vida me ha dado estas cartas y tengo que jugarlas, así que no queda otra y vamos a hacer la mejor jugada posible con lo que hay. Y, por ejemplo, la primera escena en la que aparece Superman en el cómic, cuando yo lo estaba dibujando, que estaba como súper nervioso, porque además es un plano así bastante grande donde aparece de cuerpo entero, está haciendo algo en concreto, no lo voy a decir por spoilers, bueno, no sé si está por ahí la página, pero, bueno, pues si se ha visto, esa, ok, vale. Sale ahí comiendo un elote, y yo estaba súper nervioso porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente frente a eso. Si a lo mejor iban a decir, no, este Superman no está bien hecho, esto, lo otro, ya sabes. Y sin embargo, la verdad que las reacciones han sido bastante positivas y en Twitter en concreto, no sé cuántas veces he visto ya la imagen del Superman comiendo elote por ahí. No voy a decir que se ha convertido en algo icónico, pero la verdad que parece que los lectores lo han recordado bastante más de lo que yo imaginaba. Entonces eso también es muy agradecido. Para mí dibujar estos personajes es lo más grande. Es que además Batman y Superman en concreto son los primeros superhéroes que yo conozco, a partir de la serie animada de Batman, las películas de Tim Burton y luego de Joel Schumacher, el Superman de Christopher Reeve, la serie de Lois y Clark, y ahora de repente tener esa responsabilidad de poder hacerlos en mi propia versión, pero en el primer trabajo que estoy realizando para DC, pues evidentemente trae consigo mucha presión, pero también, volvemos a lo mismo y me estoy repitiendo, sentirme muy, muy, muy afortunado. Oye, y enfrentarte ya a este tipo de fechas de entrega y tener que hacer el TV mensual, ¿te surgió más natural de lo que pensabas o te trajo más sufrimiento de lo que pensabas? Bueno, depende un poco. Yo creo que hay épocas en las que, yo qué sé, es que hay días que puedes hacer una página y terminar exhausto, y hay días que he terminado 3 y te vas a la cama súper contento y bien. Entonces, es un poco complicado. La verdad que muchas veces también tiene que ver un poco con el guión, yo qué sé, las circunstancias de la vida, te pones enfermo por esto, por lo otro, pasa algo, pero no te queda otra. Entonces tienes que hacerlo lo mejor que puedas, volvemos a lo mismo, y tirar adelante con ello.
quiero pensar que a nivel general, con el tiempo, voy siendo cada vez más rápido y sobre todo muchas veces miro al pasado y cuando te digo eso, a lo mejor hay días que he hecho 2, 3 páginas o eso. Hubo un punto en mi vida en el que tuve que compaginar dos series y eso como que te da energías, ¿no? Pensar, ya, pero es que ya lo he hecho, puedo volver a hacerlo si los tiempos apretan, por así decirlo. Pero reconozco que es una cosa que me ha obsesionado siempre, desde que soy consciente de lo ajustadas que son las fechas de entrega muchas veces, pero a día de hoy sigo teniendo mis miedos con ello. Pero volvemos a lo mismo. Tú tienes unas cartas, con esas cartas tienes que jugar lo mejor que puedas la partida. Eh, a lo largo de tu trayectoria, sobre todo al principio, páginas en Sueños, en 1934, te manejabas mejor en las expresiones faciales de los personajes femeninos que los personajes masculinos. Siempre te quedaban como bastante mejor, ¿no? Sin embargo, ya en tu trabajo en Estados Unidos ya dominas la expresividad y la gestualidad en ambos casos de una forma estupenda, y yo creo que cuando te sentiste un poco liberado y no tuviste miedo de jugar a exagerar los gestos fue cuando encontraste el punto. ¿En qué momento te diste cuenta? Pues a lo mejor si lo esfuerzo un poco más, un poco al estilo manga, pues ya me funciona todo. La exageración como tal, yo diría que me viene en los últimos años, precisamente desde que entro a dibujar en el mercado americano. Creo que es a partir de ahí cuando no lo sé explicar bien porque no es algo que haya sido pensado en absoluto. Simplemente tú estás trabajando y la pasión, por así decirlo, pues te lleva, por así decirlo, y no te das cuenta. Simplemente estás tan metido en la historia, en lo que quieres transmitir, que es una cosa que te sale solo, pero sí que es una cosa que disfruto mucho, la verdad, el tema de las expresiones faciales en concreto. Creo que hay una parte de mí que piensa que viene precisamente de esa época primigenia de dibujo estilo Bruguera y que de alguna manera se me ha quedado ahí. Luego hay también autores dentro aparte del manga y el anime también, donde son también tienden mucho a exagerar muchas veces en temas de acción, alguna escena cómica y demás. Pero luego autores americanos como Kevin Maguire o Bruno Redondo también han hecho bastante mella en mí en ese sentido y en la importancia de que las expresiones te lleguen. Volvemos un poco a lo mismo, aunque sea una simple expresión, te está contando algo. Es el contar algo lo que a mí me mueve. ¿Y qué tal la relación con Trujillo? Muy buena, muy buena. Yo esto lo he contado otras veces. Uno pensaría que cuando llega a un gigante del entretenimiento como es DC, que va a ser todo como mucho más frío, pero al menos en este caso, para nada, y casi parece más, que se me entienda, un grupo de amigos en el colegio creando una historia, yo qué sé, de rol o algo de esto, ¿no? Nos comunicamos a diario, yo trato de enviar todos los días trabajo y luego con Josh en concreto, la verdad es que hemos coincidido mucho, no en persona quiero decir, pero por redes hemos hablado muchísimo y hablamos muchas veces por privado, en Twitter o cosas de estas y nos llevamos muy bien, la verdad que me llevo una buena amistad yo creo y tengo muchas ganas de conocerlo en persona. Bueno, ya estamos entrando un poco en la recta final, así que si queréis aprovechar para preguntarle algo a Adrián, este es el momento. Iván, sí. Bueno, te preguntaría mil cosas, pero vamos a reducir a dos. ¿Qué series o qué personajes, o sea, pueden ser superhéroes, no superhéroes, incluso personajes de televisión o de novelas, qué te gustaría llevar a cómic? Esa sería una. O sea, ¿o cuáles? Ajá, Y vale. por otro lado, si el día tuviese 70 o 150 horas y pudieses hacer cómic y pudieses también dibujar otras cosas, y otras cosas que a lo mejor las ves como lejos, en mi caso, por ejemplo, el arte conceptual cuando me compré un libro de cine y digo, qué guay sería también hacer esto o esto otro, o al que le gusta un dominical, al que le gusta... Que otras cosas, que al final un dibujante de cómic tienes que aprender de todo, anatomía, fondos,
Ujú. Me gustaría probar... A ver, evidentemente yo ahora estoy muy contento en cómic y es lo que me gustaría dedicarme, pero siento mucha fascinación desde hace ya bastantes años por dibujar escenarios, por crear entornos, crear ciudades, naves también, ese tipo de cosas. Es una cosa que la verdad que disfruto mucho. Y tuve en su día un pequeño trabajo de concept art para una especie de juego que creo que luego nunca salió, una cosa así un poco extraña, pero recuerdo dibujar algunas naves para ellos y cosas así. También en Blue Beetle, como hay una especie de clan alienígena que aparece, también he tenido que dibujar un poco de su cultura, por así decirlo, y son cosas en concreta que disfruto muchísimo. No sé de dónde me viene en concreto, te diré ahora mismo por Otomo, de Akira, pero siento mucha fascinación por dibujar, sobre todo lo que son construcciones de edificios, rollo cyberpunk y cosas así. Un poco la portada que hice para Ensueños, ese tipo de entornos, es una cosa que disfrutaría mucho de poder hacer con completa libertad y a mi rollo. En cuestión de personajes, pues evidentemente hay muchísimos. Vamos a acotarlo un poquitito. Aparte de, más allá de los que ya haya podido dibujar grandes, tipo Batman o Superman, o Flash, que evidentemente me encantaría poder dibujarlos, hay un personaje en DC en concreto del que me gustaría hacer una serie regular en algún momento, o ojalá pase, que es Green Arrow, porque Green Arrow es uno de mis personajes favoritos. Y me encantaría que algún día los astros se juntaran para poder hacer algo así, que fuera una etapa que se pudiera leer por sí misma, pero que tuviera continuidad con todo lo que ha habido del personaje, porque es un personaje que a mí siempre me ha interesado. Entonces no me gustaría quitar nada, simplemente me gustaría añadir a lo que es el mito. Y en Marvel, bueno, esto sí que es súper típico, pero me encantaría dibujar a Spider-Man. Es que me encantaría dibujar a Spider-Man saltando por edificios y teniendo problemas para llegar a fin de mes y ese tipo de cosas. Fuera de los superhéroes, bueno, Marvel y DC más bien, porque voy a decir los Power Rangers. Los Power Rangers es una cosa que me flipa desde chaval. Y como desde hace unos años están haciendo series regulares, a mí me encantaría poder hacer algo. Y aunque me genera un poco de miedo, creo que me gustaría hacer algo de Star Wars. Pero porque Star Wars es una franquicia también que adoro. Sé que igual es un poco controvertido decir, pero mi Star Wars favorito son las precuelas. Supongo que porque son con las que me he criado, pero para mí es mi Star Wars y me encantaría dibujar algo durante esa época. Lo que pasa es que me da un poco de miedo porque creo que ahí son extremadamente exigentes con cómo tiene que estar todo hecho, similitudes de actores, naves, etcétera, y ahí como que se perdería un poco de libertad también, cosa que entiendo perfectamente, pero bueno, es un poco un quiero pero no. ¿Había más preguntas pedidas? ¿Otras 2, 3 ahora, 4 ahora? Sí. Entonces, si eso te ha servido de puente, que idioma habláis, si tenéis puntos culturales en común que podéis compartir más fácilmente, que a lo mejor hablar en inglés, que es un idioma un poco más duro, no su materno. Y en segundo lugar, que nos expliques un poquito esas inspiraciones cuando estabas al principio y dijiste, me voy a poner 10 horas diarias a hacer esto. ¿Qué recuerdas que te... Bien, te voy a preguntar exactamente, ¿qué recuerdas y qué consejos, valores más que en ese momento te dieron para desarrollar el trabajo? Vale. Hablamos en inglés. Con el equipo creativo solemos hablar en inglés porque hasta donde yo sé, tanto Josh como Andrew, el editor, no hablan español. Entonces siempre la comunicación es por inglés, tanto cuando es por mail, cuando es simplemente por escrito por otros canales o cuando hemos tenido alguna reunión de estas de Zoom. Con Lucas Gattoni, que es el rotulista, él sí que es argentino y con él sí que hablo muchas veces en español. A mí me gusta mucho cuando termino mi parte del trabajo, me gusta mucho luego verlo con
con los bocadillos ya puestos y eso. Es como, para mí es cuando nace la magia total del cómic y ya no es solamente una cosa mía, sino que ya es una cosa mucho más formada. Y todos los meses me repito bastante, pero suelo mandarle un mensaje privado para agradecerle el trabajo porque me encanta, porque disfruto mucho de leer mi trabajo ya con los textos puestos, y con él sí que suelo hablar en español. Sí que noto evidentemente diferencias culturales, pero a mí es una cosa que la verdad que me gusta mucho. Simplemente la forma en la que se puede expresar un argentino y un español como yo es muy distinta. Y a mí esas cosas me llaman la atención. Me gusta mucho el tema de las diferentes culturas. Mi pareja es ecuatoriana, de hecho, y me gusta mucho aprender de otras sociedades, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, con Lucas la verdad que disfruto mucho de las conversaciones. Pero con el resto es todo en inglés. La segunda pregunta, perdona, era... ¿Algún consejo que te dieran en ese momento? Vale, sí, cuando estaba poniéndome 8 o 10 horas... Vale. Pues hice mucha amistad con Daniel Sampere en su día. Y Daniel Sampere me guió bastante, no sé si estará de acuerdo o no, pero para mí ha sido bastante mentor en ese sentido. Me pasó lo mismo más adelante con Bruno Redondo y con Juan Albarrán también. Hice mucha amistad con ellos tres. Y muchas veces ellos mismos, sin que yo les dijera nada, por redes, simplemente veían mi trabajo y me abrían a lo mejor un privado y me decían: oye, Adri, pues a lo mejor esto lo puedes hacer de esta manera, o esto, otro, tal. Un consejo como tal, concreto, creo que no te sabría decir, porque han sido muchas cosas y simplemente va variando de página a página, sobre la estructura, sobre la anatomía, han sido... 1000 millones de cosas, pero diría que esos tres artistas han sido no solamente referentes, sino que además me han encaminado muchísimo y vamos, es que les debo muchísimo. ¿Lalo? A lo mejor es pronto, porque la etapa en la que estás ahora mismo trabajando, pero en algún momento te ves llevando cosas escritas por ti. Sí me gustaría. Sí que me gustaría. De hecho, yo he tenido proyectos escritos por mí, creo que desde siempre. ¿Qué pasa? Que yo nunca he visto que pudiera tener una salida o que hubiera un interés por ello. Entonces, simplemente han sido cosas que me he quedado para mí, un poco de muy, 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 muy nicho. No sé si en el futuro me animaría a hacer algo así, pero por ahora estoy bastante cómodo trabajando con franquicias en este caso. Sí que es verdad que más allá de personajes propios y demás, que como te digo, sí que tengo, pero sin mayor interés de sacarlos a la luz. Sí que quizás más adelante, si me veo con la habilidad suficiente, me gustaría animarme, aunque fuera a hacer una historia cortita, por ejemplo con DC, con algún personaje, o que me dejaran alguna idea o alguna cosa que, por lo que sea, se me encendiera la bombilla y me pareciera interesante de contar. Por ahora no se ha dado el caso, pero si se diera, sí que creo que estaría más interesado en hacer alguna historia con un personaje ya creado que sacar los míos al público. Hola. Sabiendo que dibujas en digital y viendo ahora que este trabajo es todo, el dibujo es tuyo, Sí. ¿cómo planteas tú el trabajo? ¿Lápiz, digamos, de la manera tradicional, un lápiz detallado para que otro lo tintas, en este caso tú? ¿O simplemente aprovechas y haces tú todo el proceso, haces un boceto al lápiz más ligerito y después le metes el trabajo duro en el tintado? ¿O cómo lo...? Es un proceso el lápiz, el tintado... Sí, mira, por lo general es el lápiz lo que más tiempo me lleva. Tiendo a hacer un lápiz detalladísimo, la verdad. No sé por qué, porque he trabajado otras veces haciendo un lápiz así como mucho más sencillo y luego ya entintándome encima, porque claro, si te lo paras a pensar, en digital es que puedes ir cambiando sobre la marcha sin problema. Pero casi que me siento más a gusto trabajando en digital, pero de una manera tradicional, haciendo un lápiz súper trabajado, que creo que es lo que más horas me lleva, y luego ya
pasarlo a tinta, que casi es un proceso mucho más sencillo en ese sentido. Ya te digo, es curioso porque también ha habido veces que a lo mejor por fecha de entrega sí que he tirado más de un bocetillo súper sencillo y luego de ahí ya hacer una tinta más trabajada, pero si voy bien de tiempo, si me organizo bien y demás, yo voy haciendo mi página a lápiz súper currada, espero que se apruebe y luego ya hago la tinta a limpio. ¿Había otra atrás? Sí. Tuya, sí, sí. Yo te quería preguntar, para el día de graduación has tenido que diseñar varios personajes. De cara a la fecha de entrega, ¿tienes dos? ¿Tienes uno para los diseños y otro para las páginas? ¿O tiras las páginas y lo que tengas que diseñar por el camino? Y la segunda, perdona que hablabas de que has tenido que compaginar dos series a la vez. ¿Cuál es el máximo de páginas que has tenido que hacer en un mes, por ejemplo? El máximo de páginas que he hecho en un mes, 46 creo recordar, que he llegado a hacer en un mes, con portadas. O sea, 46 y 2 portadas, si mal no recuerdo. Y luego el tema de los diseños, pues tendría que mirar, porque han sido varios diseños, pero no te ponen fecha de entrega. Más o menos como que vas calculando con ellos para cuándo tienes que tener ese personaje diseñado, ¿no? Te voy a poner un ejemplo sin hacer spoilers. He tenido que diseñar uno este fin de semana, porque en la página que he estado dibujando hoy salía. Entonces, simplemente me pasé el fin de semana pensando cómo hacerlo, demás, y ayer ya mandé los bocetos, me pidieron un par de cambios, los mandé tan pronto como pude, para que no se extendiera eso en el tiempo y poder avanzar rápidamente. O sea, no hay una fecha de entrega como tal, te diría, en cuestión de diseño de personajes, sino que simplemente es un trabajo añadido a la fecha de entrega total que tienes para el cómic. Viendo las páginas, hay la composición y la forma de dibujar la expresividad y demás. Me recuerda mucho a Cory Walker en Invencible. Y quería saber si es una cosa mía o si realmente es una influencia. Porque creo que el tono de las historias, el ser un personaje adolescente, el humor, el espacio y demás, y la violencia con la sangre, pues puede ser elementos que te hayan servido. Sí. Invencible quizá no me haya marcado tantísimo como otras series, como contaba, pero sí que, sobre todo hace 10, 12 años, me acuerdo cuando lo estaba publicando Aleta en estos tomitos en rústica, me acuerdo que lo disfrutaba muchísimo y sobre todo las escenas de acción me impactaban especialmente. Y creo que me ha quedado mucho de eso, sí. Pues no sé si queda alguna pregunta. Y si no, pues nos preparamos ya en nada para la sesión de firmas. Como siempre, firmarán ahora los dos autores del día, Iván y Adrián, y lo prepararemos ahora en un minuto. Pero sí que, bueno, fijaros, ahora mismo, ¿no? Porque es que en realidad estamos hablando de que estás haciendo una serie que ahora mismo es importante y puntera en los Estados Unidos, pero es casi el principio de tu carrera allá. O sea que imagínate el futuro tan brillante que te espera. Generalmente nos dicen, bueno, es que a lo mejor cuando se hacen muchas pelis de superhéroes eso hace que la gente no lea cómics. Y aquí tenemos un ejemplo de los muchos que hay que pasa también lo contrario, ¿no? Que te interesan esos personajes, luego te das cuenta que sus historias también están en cómic y llegas, ¿no? Hay que no piensas que claro, es que las bibliotecas, luego compran uno, los leen muchos. Y fíjate en sitios como Mieres que no puedes comprar Dragon Ball, allí puedes cogerlo en la biblioteca y al final como pasa con todo es un mundo lleno de oportunidades que hay que aprovecharlas, primero hay que soñarlas y luego perseguirlas y yo creo que en esto tú nos eres un ejemplo. Yo no sé, evidentemente antes hablaste de ensueños, ya lo hemos dicho también en la charla anterior, pero a nosotros solo con pensar que el hecho de que cualquier autor jovencito como tú haya pasado por las jornadas, en las primeras ediciones, haya conocido a los autores y haya seguido su camino, aunque haya habido un 0,01% de que te haya hecho ver ese sueño un poco más cercano, ya le da sentido a un evento como este o cualquier otro tipo de sentido, ¿no? Así que estamos súper encantados siempre de todos los autores que están con nosotros, estamos especialmente contentos de que ahora estuvieras hablando con nosotros desde este lado a este público y ya sabes cómo damos siempre las gracias en las jornadas, con un fuerte aplauso como este. Muchas gracias. Muchas gracias.
son super top todas. Acertadas son todas super top.